Finalmente, la tercera fase, y volvemos estamos hablando de 6 a 8 segundos, ahí es donde nosotros, de alguna forma, realizamos alguna respuesta o una interacción con la información. Básicamente, escaneamos un artículo, decidimos si es interesante o no, o atractivo, decidimos luego en una segunda fase si es útil para nosotros o no, y en tercer lugar a lo mejor decidimos pues es útil pero lo voy a utilizar luego. Con lo cual es muy importante que esos 3 segundos que en los buscadores se condensan muy rápidamente en esos caracteres los tengamos muy claros, porque ahí es el momento decisivo para dirigir tráfico hacia nosotros. El segundo dato que quería compartir muy rápidamente es que solo, la gran mayoría de los internautas no mira más allá de los 3 primeros resultados de búsqueda. Dejémonos de líos, nadie consulta la página 2, la 3, la 4. Se establece un criterio muy racional que es ir a los 3 primeros resultados sobre todo. Y el tercer dato, que es un poco más referente a nuestra experiencia, importante tener en cuenta que al final, cuando uno invierte en buscadores, lo que tiene que hacer es evaluar si al final en términos de clic, frente a la inversión, estamos obteniendo mejores resultados que con cualquier otra alternativa, como pueda ser el emailing o publicidad en otros medios online. Y en ese sentido, la verdad es que los buscadores es para nosotros, por lo menos desde nuestra experiencia, el segundo soporte mejor detrás del emailing a bases de datos que han pedido específicamente recibir información de nosotros. Y finalmente, por acabar, deciros que el tercer mensaje clave con el que quiero que os quedéis, y no sé si David estamos todavía en 30 segundos para acabarlo, es que evaluéis continuamente. Cada uno tiene que establecer un poco su referencia en términos de qué quiere seguir y qué quiere evaluar. Aquí simplemente tenéis una recomendación en cuanto a cuál podría ser un primer proceso para evaluar. Nosotros, por lo menos, establecemos que es fundamental establecer la eficacia de las acciones, la masa crítica que generamos a través de nuestras acciones en buscadores, qué tráfico generamos. En segundo lugar, lo que os acabo de comentar, que habéis visto rápidamente y fugazmente la transparencia, es qué ratio de conversión versus conversión clic con respecto a la inversión tenemos. Nos estamos gastando un 20% de inversión en buscadores, tenemos más del 20% de los clics a través de buscadores, una pregunta que tenemos que hacernos. Y en tercer lugar, ¿hasta qué punto esa inversión que estamos haciendo ahí es suficiente? Muchas veces vamos a tener que complementarla con otros medios, ¿no? Pero es suficiente para generar ese proceso del que hablábamos de gran tubo con prospects, a continuación leads y finalmente clientes que cerremos. Y nada más, yo pasaría la palabra al siguiente ponente. Muchas gracias, Rafael. Bueno, por no perder tiempo mientras van poniendo la presentación, mi nombre es Luis, trabajo en ING Direct y hoy acabo de descubrir que soy un bicho raro, muy raro. Con lo que nos ha contado Bernardo, soy de ese minigrupo de los minigrupos del 2% de los profesionales de marketing que su primera prioridad es medir. Y bueno, así es. No sé si de los que estáis aquí alguno está también dentro de mi grupo, pero deberíamos cada vez ir siendo menos minoría porque yo creo que nos pagan por resultados y bueno, no sé, es un poco marca de la casa. En ING nos obsesiona medir todo y así lo hacemos. Yendo en concreto a mi presentación, cuando me contaron quiénes ibais a ser vosotros, intenté pensar un poco y dije, pues el rollo que yo les pueda contar de ING se les va a quedar tan lejos, se les va a parecer tan absurdo y tan poco pegado quizás a lo que hacen ellos, que no sé si lo he conseguido. Intentar ponerme un poco en vuestro lugar. Y además he obviado la primera parte, que yo creo que la gente de Google os lo va a contar infinitamente mejor que yo, y vais a ser capaces de conseguir muchos accesos a vuestra página web a un coste muy efectivo y de una manera excelente, ¿no? Y yo lo que he intentado es dar 3 pinceladas sin ánimo de que sean que os valgan a todos, sino un poco mi propia reflexión. Ya tenemos clics, ¿vale? Ya ha llegado gente a vuestro site y ahora ¿qué hacemos o qué pensamos? Y las 3 cosas que os voy a contar son también bastante evidentes y muy de perogrullo, ¿no? La primera es que penséis en cuáles son vuestros objetivos, qué es lo que queréis hacer. La segunda, lo que os contaba, ese grupo raro del 2%, medir. Y la tercera, que yo creo que es muy importante, he intentado también, bueno, pues me he puesto ante mi ordenador y he intentado, bueno, pues gente que
que quizás tenga una mediana empresa y que ya está utilizando AdWords, ¿qué hace una vez que yo pincho en su anuncio, ¿no? Y es lo que he llamado dónde aterrizar el clic, o qué pistas o qué os puedo contar yo sobre qué hacer una vez que conseguimos el clic. La primera es bastante evidente, tenéis que pensar cada uno por vuestra naturaleza de negocio, qué es lo que hacéis, a qué os dedicáis, cómo es vuestra web o cómo os gustaría que fuese, o qué rol cumple Internet dentro de vuestro negocio. Poneros unos objetivos. Si no tenéis un objetivo de qué vais a hacer con ese clic e intentáis cuantificarlo, no os va a servir de nada. Y bueno, pues evidentemente es una lista de un montón de cosas que se puede hacer. Pues si tu web es transaccional vas a poder cerrar una venta online, si tienes una tienda física pues vas a poder generar tráfico, puedes... soy bastante corto de vista y me cuesta decir... Sí, pues si quieres hacer pues un poco como nos contaba nuestra compañía de Geo, pues a lo mejor hacer un poco más de marketing relacional y que quieras tener una persona que le envíes una newsletter, puede ser una alternativa. Generar un lead, un prospecto, alguien que te comprará en el futuro, concertar una cita o concertar una llamada telefónica. Y luego pongo, si lo que quieren es que visiten tu web, si eso es vuestro objetivo, malo. Hay que cerrar más el círculo, ¿no? Una visita perdida a vuestra web, peligroso. Medir. Coincido un poco con lo que nos contaban antes. Al final tenemos una ventana de oportunidad de 8 segundos. Entonces, para buscar el retorno a la inversión y saber lo que debes pagar por un clic, tienes que medir, tienes que saber qué es lo que vas a obtener de ese clic, porque si no... hoy nos van a dar pistas de cómo conseguir clics de manera muy efectiva y a muy buen precio, pero vale, a partir de ahí, ¿qué es lo que consigues? Si tenéis que trabajar en ratios y saber de cada 100 visitas cuántos inician, no sé, depende de vuestro objetivo, un formulario de suscripción y cuántos los finalizan, y además intentar ver cuánta gente se os queda por el camino y por qué, y a partir de ahí tener muy claro eso. Hasta dónde podéis llegar para pagar un clic, porque sabéis que 100 clics, 1000 clics, 100.000 clics os generan tantos euros en negocio y que lo podéis monetizar. Si no, vais a empezar con mucho ánimo, vais a decir, jo, qué bien, clican en mis palabras, ven mi página, pero os vais a desinflar porque no vais a saber si lo estáis haciendo bien, si lo estáis haciendo mal, si os merece la pena, si no os merece la pena. Y yo creo que la grandeza de este medio es que os permite medir. Quizás ahora decís, bueno, para mí esto se me queda muy lejano, ¿cómo voy a ser capaz de pegar una palabra de AdWords con su coste a una transacción final? No es difícil. Hay consultoras a precios muy razonables que os pueden echar una mano, gente en la parte técnica de vuestro negocio que seguro que sabe cómo hacerlo y que os va a ayudar a saber si el clic que estáis comprando es caro o barato, e incluso distinguir de distintas palabras cuáles son las que os dan mejor retorno a la inversión o peor. Y al final es lo mismo, o sea, tenéis que medir en función de vuestros objetivos. Pues cuántas de las visitas a vuestra página compran, cuánto compran, qué margen tenéis de cada compra, de esa base de leads o de prospectos, cuántos finalmente se convierten en cliente o generan una transacción, etcétera, etcétera. Y cuánto de las citas que yo puedo tener offline o generar llamadas al teléfono, intentar de alguna manera saber y tener un ratio claro, porque eso es lo que os va a ayudar a tomar una decisión de a dónde vais a poder llegar y a dónde no.